Hoy vamos a hacer un canto a la utopía, a la importancia de tener un referente ético, a la importancia de tener un camino hacia dónde dirigirnos, sobre todo en los tiempos más aciagos, sobre todo en los tiempos más duros. Hoy vamos a hablar de los 50 años de la canción de John Lennon, Imagine. Y vamos a dedicar este episodio a mirar todo el contexto histórico, utópico, vital y maravilloso que hace que 50 años después esa canción siga siendo el himno de la utopía, esa canción siga siendo un referente de tiempos y mundos mejores. Y vamos a entrarnos en la historia. En el principio eran los Beatles, en el principio eran los Mutantes, en el principio era este cuarteto de Liverpool que había logrado captar un momento histórico de una manera tal que entendieron la mutación de la década de los años 60. Nos situamos en los años 60, en el momento en que una gran movilización, de la que hemos hablado varias veces acá, prefiguró una nueva y distinta sociedad y terminó generando una gran cantidad de nuevos derechos que antes no se habían entendido ni formulado como tales. Empieza por el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King y su propia utopía de tener un sueño en el que un día mis hijos vivan en un país donde sean juzgados por el contenido de su espíritu y no por el color de su piel. Yo tengo un sueño hoy. Esa utopía de Martin Luther King, donde hablaba rítmicamente con esa fuerza con que los predicadores enaltecían el espíritu de la no violencia y llamaban a la fuerza del espíritu y a la presteza moral para cambiar una situación de injusticia. Porque como lo hemos dicho muchas veces, el fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo y ponerlo de manifiesto frente a su propia injusticia. Y allí donde la injusticia y el racismo campeaban, allí estaba en ese momento Martin Luther King para contar una historia diferente y prefigurar una sociedad distinta a la del racismo terrible que había en ese momento en el sur. En esa época empieza por el movimiento por los derechos civiles, luego va a seguir con el movimiento estudiantil, los estudiantes por una sociedad democrática, que es todo el derecho de la democracia en el aula y el derecho al discurso libre. Luego va a ser el hipismo, que va a ser toda la contracultura propiamente dicha, y la psicodelia y la conciencia expandida y otra manera de ver el mundo completamente diferente, y la India y la nueva mirada, y también todos los movimientos negros, los movimientos de los derechos civiles, el poder negro, las panteras negras, todos los niveles de movilización para hacer visible una cantidad de derechos. Y al final de la década va a estar el feminismo y el movimiento gay, del que también hemos hablado, el derecho a vivir y amar y aceptarse en la vida. Todo esto va a ocurrir, y mientras pasa todo esto, desde 1962, la contracultura se dice que empieza en 1962, cuando la canción de los Beatles, A Hard Day's Night, llega al primer lugar de las listas en los Estados Unidos, y termina en 1973 con la firma de paz entre Henry Kissinger y Le Duc Tho, que pone fin a la guerra del Vietnam, que es exactamente el contexto más grande en el que se va a dar esta canción. Entonces, durante todo este tiempo que van pasando todas estas movilizaciones, que la década va mutando, que las transformaciones se van dando a pasos agigantados, que en 10 años se dio un cambio gigantesco de conciencia en el mundo, los Beatles fueron capaces de musicalizar eso y fueron los que lo pudieron traducir a una armonía y a un sonido que le pudiera ir contando a la gente lo que estaba pasando.
Entonces empiezan con el rock and roll, cuando el rock and roll irrumpe como una forma totalmente disruptiva, catártica y distinta de entender la música para crear lo que en ese momento sería un mundo para la juventud, del cual hemos hablado también muchísimo. En ese momento ellos están haciendo rock and roll. Ellos llegan a los Estados Unidos en un momento en que el rock and roll llega a ser tan supremamente combatido, ni siquiera por los músicos, sino hacia los DJs que programaban rock and roll en las emisoras. Los apedreaban. Esa música catártica en ese momento sonaba demasiado fuerte, demasiado brava para un mundo de baladas azucaradas y melosas, que no podía entender el frenetismo del rock and roll. Siempre que aparece un nuevo ritmo musical, resulta sospechoso para un statu quo de la música. Sí, esto aplica para todo, para el rock and roll, para el metal, para cada vez que aparece un sonido que no está codificado en la armonía previa a la existencia de ese sonido. Pero el rock and roll se inventó el rock. Entonces fue particularmente boletoso en ese momento. Y hay un momento en que la cosa está tan grave, que hay una baja en la producción de rock and roll porque la persecución en los Estados Unidos fue muy grande contra los rock and rolleros. Y ahí es cuando vienen en un avión procedente de Londres los Beatles y los Rolling Stones y vamos a vernos con la invasión británica. Por eso se va a llamar así, la invasión británica, porque ellos llegan con este sonido. Entonces los Beatles llegan con el rock and roll. Cuando Bob Dylan, maestro, guía, gurú de la época, porque él sí sabía para dónde iban las cosas, él tenía perfectamente claro el tipo de revolución que se estaba viviendo, él lo tenía claro. Entonces, en un momento en que él se encuentra con John Lennon y con los Beatles y les dice que las letras que ellos están cantando son una pendejada, que eso de tenerle que coger la mano a alguien y que todos saben eso es mejor dicho, que eso son unas letricas bobísimas. Y en ese momento John Lennon entra en crisis y dice, ¿cómo así que las letras de nosotros son bobitas? Ay, no, ¿qué quiere decir eso? Y se pone a pensar, y ahí van a sacar 2 discos, uno que se llama Rubber Soul y otro que se llama Revolver. Y en esos discos hay una transformación tangible del sonido de ellos hacia un mundo conceptual mucho más elaborado. Y de ahí para adelante se despachan a transformar la música. Y entonces empiezan a hacer estas canciones impresionantes, la canción a la soledad urbana como Eleanor Rigby. Ellos juegan con el surrealismo, ellos juegan con la psicodelia. El movimiento entra en la psicodelia, la música de los Beatles entra en la psicodelia. Y van a hacer una cosa tan supremamente progresiva, psicodélica y experimental como Sgt. Pepper's. Todos los sonidos que se escuchan en Sgt. Pepper son análogos creados en estudio y escuchados por primera vez. Escuchen eso cuando oigan el disco para que vean lo que es uno inventarse toda esa vaina en estudio cuando nadie nunca lo había hecho antes. Entonces ellos empiezan The Magical Mystery Tour y empiezan estas historias de Penny Lane y de Strawberry Fields, esa relatividad de mi papel en el mundo, ¿no? No sé si alguien está en mi mismo árbol, yo creo que debo estar o más arriba o más abajo. No when I think it's in my tree, I maybe must be high or low. Pero esa relatividad, esa posibilidad de entender distintas realidades, mundos paralelos, toda esa capacidad y diversidad, la entrada de George Harrison a la India, canciones como With or Without You, todo eso los Beatles le van contando al mundo a través de las canciones lo que va pasando. Y cuando el movimiento se hace mucho más político, cuando se radicalizan las fracciones, cuando empiezan a fraccionarse grupos que antes estaban unidos en nombre de diferentes tendencias ideológicas, ahí es cuando sacan Revolution. Y Revolution es una manera de entender la mutación política que está teniendo la movilización en ese momento y de advertir que no hay necesidad de romperse o de dividirse por lo que cada uno piensa. Bueno, usted está hablando de la revolución. Bueno, usted sabe, todos queremos cambiar el mundo. Sí, a todos nos parece chévere la idea. Pero cuando usted habla de destrucción, yo ahí no le jalo. When you talk about destruction, don't you see that I can count me out? Sí, o sea, yo ahí no me voy a meter. Si usted quiere dinero para financiar a personas que tienen la cabeza llena de odio, yo no me meto ahí. Sí, era la época de la revolución cultural.
Entonces yo tampoco creía en el maoísmo, entonces decía que si ustedes llevaban pancartas de el gran líder Mao, pues yo tampoco le creía ahí, y bueno, no lo van a hacer de una manera o de la otra. Era una importantísima influencia que estaba viviendo en ese momento el mundo. ¿Usted por qué no se transforma usted mismo también? Usted quiere cambiar las instituciones, sí, pero transfórmese usted. Esto no es nada banal porque cuando las personas no se transforman por dentro, siguen repitiendo el mismo esquema de valores en otros contextos. Entonces dice, usted también tiene que transformarse por dentro si quiere transformar el mundo. Entonces es una canción bastante irónica, pero también es una canción que advierte la necesidad de no dividirnos por una cantidad de opiniones diferentes. Dice, bueno, usted quiere hacer la revolución, nos encantaría conocer su plan. Pues, qué maravilla, díganos, we all love to see the plan. ¿Sí? Entonces dice, ¿usted cree que toca cambiar la constitución? ¿Usted cree que toca cambiar la institución? Yo le digo que se cambie usted también por dentro, porque las transformaciones personales también transforman el mundo, y eso es una de las cosas que en los 60 se va a aclarar muchísimo, las revoluciones interiores. Entonces, esto es una declaración desde una perspectiva mucho más amplia que el sectarismo en el cual cada uno se veía metido a medida que se iba radicalizando la protesta a lo largo de la década. Hay mucha lucidez en esta canción y es parte de lo que les cuento, que sigue siendo la forma como ellos relatan la mutación de la época. Entonces, cuando pasamos de la psicodelia a la politización, ellos cantan Revolution. Entonces, el nivel de creatividad que esta gente va a desarrollar, más allá del fenómeno mediático, con lo puramente musical que esta gente hace, es brillante. Y es toda esa musicalización impresionante de Paul McCartney, que es muy duro melódicamente, y toda esa conceptualización brillante y visionaria de John Lennon, y esa espiritualidad poderosa y cada vez más grande de George Harrison, y la parcería bacana de Ringo, que no tenía ninguna pretensión, no se creía genio, nada, el man lo que era todo bien, pero él fue el que mantuvo al grupo, porque no tenía pretensión de genio. Entonces él no la montaba de que él fuera ahí nada, de que más que nadie. Sí, y eso hizo que el grupo tuviera una cohesión, porque el hombre daba la bacanería, él ponía la buena onda, la buena nota. Les quiero contar una anécdota en este espacio comercial. Resulta que cuando yo trabajaba en Caracol Radio, pues yo tenía un equipo de gente que trabajaba conmigo, un equipo de gente que me ayudaba en la investigación de contenidos, otro que los ponían en redes, otra que era la parte administrativa. O sea, básicamente ya estaba Milena y ya estaba Diana Suárez y ya estaba Arturo, ya estaba el equipo básico. Y todo lo demás, lo que es grabar, editar, montar en plataformas y todo eso, pues de eso se encargaba Caracol Radio. Mi equipo y yo no teníamos que llegar sino hasta cierto punto del proceso. Pero resulta que cuando salí de una manera súbita para entrar al mundo del podcast, tocó cambiar todo. Todo mi equipo tuvo que transformarse, adquirir nuevas habilidades, aprender todo el proceso, toda la cadena de poder grabar, editar, subir, montar. Tuvimos ayuda, la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte de Cosas de Internet, pero igual nos tocó transformarnos de un momento a otro. Y nos tocó hacerlo así, a la fuerte. Por eso me motivo para decirles que si ustedes tienen una empresa en donde todo el mundo en la empresa necesita transformarse para estas nuevas y cambiantes épocas en las que estamos, pues Platzi es una muy buena opción. Platzi es una plataforma de aprendizaje en línea de muchas cosas. Pero no solamente es una plataforma personal para transformarme a mí, sino que es una plataforma donde un equipo completo puede transformarse y adquirir nuevas habilidades. Y eso siempre es importante. Por eso quiero invitarlos a conocer esa posibilidad tan grande que nos brinda Platzi, porque ellos son los patrocinadores de este episodio, lo cual nos tiene muy contentos. El link de Platzi está en las notas del episodio y seguimos con nuestro relato. Entonces resulta que ellos llegan a un nivel
Ya para cuando estamos en la época de Abbey Road, cuando crean el estudio y cuando empiezan ya, cuando hacen su último testimonio, Let It Be, ellos pasan de ser unos adolescentes a llegar a convertirse en hombres y a llegar a tener una propiocepción ya particular de ellos como individuos. Lo que va a llevar al final de la banda, cuando cada uno de ellos se apoya en sus propios pies, crecen, maduran, se proyectan en la vida, se van a proyectar en direcciones distintas. Eso no le va a pasar a los Rolling Stones. Los Rolling Stones conocerían la inmortalidad y están tan inmortales como los egipcios, frescos de la vida. Entonces, porque su proceso es distinto. Pero el de los Beatles, que era un proceso de una creatividad colectiva e individual tan poderosa, tiene un término. Y ese término es en el año 70. Entonces, cada uno de ellos coge un camino. George Harrison se mete de lleno en el hinduismo. Paul McCartney se reinventa totalmente con un muy nuevo sonido, que es el que va a ser Paul McCartney and the Wings, cuando conoce a la que va a ser la mujer de su vida, que es Linda McCarthy. Sí, y con ella va a crear todo un sonido totalmente nuevo con canciones como Uncle Albert, y después van a crear discos muy poderosamente transformadores como Band on the Run. Es otro tipo de sonido el suyo, pero es un sonido original y que se inventa cada ratico. Sí, y George Harrison va a proyectar toda su espiritualidad en la música. Cuando estuvimos hablando de Bangladesh, vimos toda esa conexión de George Harrison entre Oriente y Occidente. Entonces resulta que el turno le va a tocar a John Lennon, un hombre tan conceptualmente poderoso, y él se va a encontrar con una mujer que es Yoko Ono. Entonces Yoko Ono es el personaje más discutido, porque es una mujer independiente con un pensamiento propio. Si ella hubiera sido una groupie de John Lennon, si ella hubiera sido un apéndice de John Lennon, si hubiera sido una musa silenciosa que lo inspirara a él, sería regia. Pero no, la mujer imagínate que pensaba, la mujer imagínate que hablaba, la mujer imagínate que era un artista, la mujer imagínate que componía. Demasiado protagonismo para alguien que estuviera al lado de John Lennon, en plena misoginia en ese momento, cuando la música era un género tan absolutamente masculino. Una figura como Yoko Ono resultaba muy atravesada en el idílico Camelot de los Beatles como conjunto. Entonces le da a caer a ella con todo, que ella es la culpable de que se haya desbaratado la banda, que ella le lavó la cabeza a John como si John fuera lavable de cabeza o estuviera pintado en alguna pared y alguna parte. ¿Qué te digo? O sea, vaya usted a decirle pendejadas a John Lennon. ¿Usted quién cree que eres, man? ¿De qué estamos hablando, man? O sea, no es que llegue una nena y le diga ñe, y el man ahí. No, por favor, respeto. Entonces, esta mujer le echan la culpa de todo. De todo le echan la culpa a Yoko Ono, pero ella fue la mujer que él eligió. Y fue la mujer con la que él encontró una inspiración política y una inspiración maravillosa. Y fue el camino que él eligió a lo que tiene derecho cualquiera de los habitantes del planeta Tierra, incluido John Lennon. Entonces, terminan los Beatles en un momento en que nadie lo esperaba, pero era el momento propio en que cada uno tenía que coger su mundo, ¿no? Cuando muere Brian Epstein, ellos están en la India, y él muere cuando ellos ya son capaces de asumir su propio destino, que era como la especie del papá de ellos. Ellos se devuelven de la India y dicen, bueno, ya nos toca volvernos hombres porque se nos acabó este papá que nos estuvo acompañando desde que nos volvimos famosos hasta ahora, desde las decisiones que ellos habían tenido de no volver a tocar en vivo, porque en vivo la gritería de la gente era tal que hacían el experimento de tocar cualquier cosa y cambiar las letras y la gente no los estaba escuchando. Entonces decían, pues eso es una pendejada. Para no a que la gente grite, eso no tiene sentido. Entonces cuando se meten en toda la etapa de estudio y hacen esa última icónica y fantástica presentación en la terraza de los estudios de Abbey Road, que es como la última imagen que tenemos de ellos en ese momento. Entonces resulta que esto llega a un fin. Ellos musicalizaron la contracultura conceptualmente y líricamente
y le dieron todo el contenido ellos y una gran cantidad de bandas, porque es uno de los momentos más importantes de creatividad en la música. Ellos están con muchísima gente, ¿no? Pues está The Doors. Por ahí nos podemos ir y se nos fue el programa, pues porque si llega a aparecer Jimi Hendrix en escena o Janis Joplin, pues dime tú. Pero nosotros vamos para Imagine. Simplemente les cuento que ellos son unos mutantes que musicalizaron toda la contracultura y le dieron al mundo una sonoridad que era capaz de entender toda la transformación de la década. Entonces esto llega a un punto en que cada uno va a hacer su parche. Y el parche de John Lennon va a ser Yoko Ono. Y aquí, en este punto, el movimiento para parar la guerra del Vietnam está en su punto más alto. Este movimiento es muy importante porque la contracultura está conformada por una gran cantidad de reivindicaciones individuales que probablemente se hubieran quedado en guetos transformadores pero locales, de no haber existido un fenómeno como el movimiento para parar la guerra del Vietnam, que acuñó a toda la contracultura en una gran movilización que lo convirtió en un fenómeno de masas. Ese fue el movimiento para parar la guerra del Vietnam. El movimiento para parar la guerra del Vietnam tiene una columna política, que son todas las organizaciones que van a estar allá, las de veteranos, las de estudiantes, todas las diferentes movilizaciones, las del poder negro, toda la gente que se niega a ir a pelear a Vietnam porque la considera una guerra sucia, inmoral e injustificable. Porque no vale la vida, ni la vida de ellos, ni la del pueblo vietnamita, por un conflicto que ellos no terminan de entender. Por lo que Muhammad Ali decía que el que se iba a ir a Vietnam, si allá ni a él ningún vietnamita lo haya llamado nigger, ¿sí? Ni muchísimo menos tenía ningún problema con los vietnamitas, lo que tenía era un tropel con los blancos ahí mismo en la esquina. Los hippies que eran pacifistas, nada se les había perdido allá. Ellos decían que la guerra era mala para los bebés y para todas las demás criaturas humanas. ¿Sí? Las flores en el pelo eran una manera de manifestarse contra la violencia, contra las armas, contra la utilización de armas químicas, contra el horror de lo que estaba pasando en Vietnam. No era solamente, digamos, de lúdicos, también eran lúdicos, sino porque realmente se oponían a un horror catastrófico y apocalíptico que era lo que estaba pasando en ese momento en Vietnam. Entonces, el movimiento de antiguerra para 1969 está en su punto de mayor radicalidad porque la guerra sigue y se profundiza y se empeora y se pone peor todavía porque a partir de la ofensiva del Tet en 1968, febrero del 68, en el año nuevo chino Tet vietnamita, a partir de eso la guerra se va a perder además, fuera de inmoral, absurda, terrible, bárbara, grotesca y espantosa, se va a perder porque de ahí para adelante no vuelven a ganar una sola. Y además se meten en Camboya y después de que se meten en Camboya la guerra se riega a Camboya y en cambio también la pierden y peor. Entonces es un fracaso militar y además es un fracaso político y tiene al país dividido. Es un momento muy delicado. O sea, la guerra tiene dos frentes. Tiene un frente en Vietnam y tiene un frente en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos hay en el mundo entero, pero en los Estados Unidos hay un activismo decidido que va desde los 450,000 pelados que emigraron a Canadá, donde no existía extradición, y llevaron el hipismo a las tierras canadienses, pasando por la gente que frenteaba a Muhammad Ali, que se niega a ir a Vietnam y paga cárcel por eso y le quitan el título mundial. Cada uno va a hacer su parte. John Lennon decide que ya que él y Yoko Ono son un fenómeno mediático, les voy a explicar qué es un fenómeno mediático. Eran los influencers, eran los que tenían los mayores likes, eran el fenómeno mediático cuando no existían las redes. ¿Sí? Todo lo que ellos hacían, el mundo entero lo miraba. Entonces, como eran tan populares, no tenían vida privada, porque era una complicación. En la balada de John y Yoko se ve pues que es que esto todo el mundo los está persiguiendo por todos lados. Entonces dicen, bueno, pues ya que nosotros somos tan vistosos, ya que todo el mundo se mete con nosotros, démosle un contenido político a esta vistosidad y que hagamos que nuestro visaje sirva para algo más que para hacernos populares, lo cual no tiene sentido a estas alturas del partido. Entonces, IN significa movilización.
Movilización, o sea, sit-in era sentarse para desegregar una biblioteca pública o un parque durante la época de la lucha por los derechos civiles. Un teach-in era un debate que se hacía en las universidades llevando detractores y gente que estaba a favor de la intervención de los Estados Unidos en Vietnam, para que a partir del debate la gente se formara un criterio propio de lo que estaba pasando. Como no se podía hacer de día, porque las universidades no lo permitían, los hacían de noche, eso se llamaba teach-in. Lo que va a ser el verano de High-Ashbury en San Francisco, que fue el punto de partida del hipismo, se llama un be-in, porque es un acto de ser. O sea, no era por hacer, sino por ser, que se habían ido allá porque la vida también se había vuelto un gran experimento. Entonces, en ese momento, ellos deciden, John Lennon y Yoko Ono, meterse en la cama en pijama y hacer un bed-in, en el sentido de movilización de la palabra. ¿Y ustedes para qué están metidos ahí en la cama en pijama, con todos los medios encima? ¿Qué es lo que quieren? ¿Nosotros? Que le demos a la paz una oportunidad, man. All we are saying is give peace a chance. Óyeme, tan simple y tan claro y tan necesario ese mensaje. All we are saying is give peace a chance. O sea, muy difícil. Darle a la paz una oportunidad. Y eso lo repetían y lo repetían. All we are saying is give peace a chance. Y John Lennon y Yoko Ono empiezan un activismo, pero totalmente frontal, contra la guerra del Vietnam. Es que la guerra del Vietnam en el momento ya estaba muy degradada, ya había pasado la matanza de My Lai, que fue cuando personas mayores, ancianos, fueron asesinados a sangre fría en la aldea de My Lai. Y resulta que los ancianos en el mundo confucionista y en la cultura vietnamita son el puente entre la vida y la muerte, los seres del crepúsculo que conocen el valor del ocaso y el valor de la vida. Y si usted los asesina, rompe las cadenas que unen a los antepasados con los parientes en el ciclo cósmico, de la manera como ellos ven su mundo. Para los norteamericanos, los ancianos eran seres no productivos que ya no estaban aportando al sistema de producción. Entonces, la diferencia entre estas dos miradas del mundo es muy grave, pero esta matanza va a ser una cosa inconcebible, porque no se pueden imaginar que estén haciendo eso en nombre de la libertad y en nombre de la democracia. Pero ¿cómo es que van a estar echando napalm y armas químicas y haciendo un ecocidio del tamaño que lo estaban haciendo en ese momento en Vietnam? En la medida en que la guerra se va descomponiendo, porque las guerras son absurdas, son terribles, pero se descomponen y además se degradan y luego se empeoran y se vuelven espantosas. O sea, eso no termina bien, eso nunca es chévere. Sí, y esta gente lo tenía claro. O sea, el absurdo de la guerra, la estupidez de la guerra, el canibalismo y el sinsentido de la guerra, era algo que ellos tenían perfectamente claro. All we are saying is give peace a chance. Cuando esto se va poniendo del tamaño que se va poniendo, pues el movimiento para parar la guerra del Vietnam se va volviendo cada vez muchísimo más radical, muchísimo más frentero y muchísimo más grande. Y en esa época corresponde el momento en que John Lennon y Yoko Ono están haciendo una música claramente política. Entonces, ahí, en ese punto, cuando ellos tienen, digamos, perfectamente decidido su perfil político y musical, ahí cuando habían pasado cosas tan graves como la invasión soviética sobre Praga, los tanques y el fin de la primavera de Praga, como habían pasado cosas tan graves como lo que había pasado una década antes en Hungría, cuando les pasaron por encima los tanques a los húngaros que habían salido en rebelión. En ese momento, geopolíticamente, el mundo estaba en una situación bien delicada. Había pasado la crisis de los misiles, el terror atómico, el miedo, digamos, a la bomba nuclear, la retórica de la Guerra Fría de lado y lado, la construcción del muro de Berlín. Fue una década geopolíticamente muy sombría, pero se recuerda con tanta ilusión por la utopía. Por eso, por la utopía. Porque en ese momento toda la contracultura está prefigurando una manera diferente de ver el mundo. Cada uno empieza a imaginar un mundo mejor.
En ese momento empieza a plantearse que la segregación racial es inadmisible y que no se puede esperar para terminar en eso. En ese momento se empieza a plantear que la educación es un fenómeno interactivo entre profesores y estudiantes y no un fenómeno solamente de los profesores. En ese momento se crea un mundo para la juventud, el derecho a vivir de otra manera, a la libre desarrollo de la personalidad y del pensamiento. Cada uno de los grupos tiene una reivindicación particular. Y cada uno de ellos va a luchar por lo que quiere dentro y aparte del movimiento antiguerra, porque cada uno tiene una agenda propia. Pero la suma de todas las agendas, ¿qué quería la contracultura? El texto de la contracultura, la palabra de la utopía, la hace Imagine. Ellos son los que dicen qué era lo que queríamos. Entonces, Imagine llega al final de la década. Hay otra canción de la que hablaremos en otro momento de nuestras historias que va a ser el epílogo de todo lo que pasó, que será Miss American Pie, que eso en sí mismo es un pronunciamiento del final de la década. Pero Imagine, más que de la década misma, más que el recuento de la década, es el recuento de los sueños de la década, es el recuento de la utopía. Y la utopía se hace para los días más grises, para los días más terribles. Las utopías no se hacen para los días de sol, no se necesitan cuando todo está floreciendo. Se necesitan cuando las cosas son realmente graves. Y graves son ahora, o sea, después de este sombrío panorama pandémico apocalíptico, con la espada de Damocles del cambio climático, con la idea del no futuro de la pandemia. Pues que fíjese que cuando estalla la bomba atómica hay una generación entera que pierde el sentido de futuro. Porque dice, bueno, si podemos morir pasado mañana fritos en un estallido termonuclear, comamos y vivamos que mañana moriremos, porque diga. Entonces eso es lo que va a hacer que la generación inmediatamente después de la bomba atómica vaya a desarrollar una idea, y la de los 60 es del aquí y el ahora, porque es lo único que nos consta. Porque el futuro puede no existir si estalla la bomba atómica. Y con ese cuento tuvieron a varias generaciones comprando refugios antinucleares y muriéndose de los pánicos en el manejo sistemático del miedo que han hecho las sociedades para mantener a la gente ocupada asustándose. Entonces resulta que ahora la pandemia vuelve y nos pone como en esa misma época del terror nuclear apocalíptico, entonces el no futuro, entonces el aquí y el ahora. Entonces yo me guardo y me asomo a la ventana, pero no mucho porque va y me entra el sol. Entonces en esa época había un sentimiento sombrío que ahora se ha hecho mucho más sombrío todavía por toda esa campaña de miedo y el miedo real que hemos vivido. Es ahí, en esos días, en los días de los terrores nucleares, en los días de los miedos pandémicos, en los días en que los sueños se condenan, cuando es tan importante la utopía. Porque la utopía es el poder del espíritu humano de prefigurar realidades y programaciones distintas a las que está viviendo en un presente que no siempre es grato y no siempre es maravilloso. Porque la utopía es como una brújula, porque la utopía es como una construcción de sentido, sin la cual la existencia humana no lo tiene, sin la cual la existencia humana se reduce a la supervivencia, pero no al valor de la vida. Entonces, la utopía es absolutamente importante, porque la utopía genera caminos, autopistas mentales, proyecta redes del espíritu, une a los seres humanos en torno a posibilidades mejores que la degradación, la mediocridad, el sueño apocalíptico, el delirio, la pesadilla, digamos, esa dicotomía que se plantea, falsa a mi manera de ver, en que las personas que ven solamente lo degradado y lo terrible del mundo son realistas y están realmente con los pies en la tierra y son críticos y no tragan entero. Y aquellos que soñamos, somos utópicos, ilusos y vivimos en otro mundo, es falsa, porque sin otros mundos no hubiéramos llegado a la luna si Julio Verne nos inventa eso y no se lo sueña. Sí, hemos visto muchas veces aquí cómo los sueños son los principios de las nuevas realidades, cómo se tiene que soñar para poderse transformar, cómo todo lo que alguna vez seremos tuvimos que haberlo soñado alguna vez. Y es en ese momento
en que él la compone y 50 años después que la volvemos a cantar, por lo mismo y para lo mismo. Imagine. Entonces nos vamos directamente al texto de la canción. Se explica ella misma, ¿no? Imagínate que no hay cielo. Imagine there's no heaven. Es fácil si tú lo intentas, pero que tampoco hay un infierno debajo de nosotros y que arriba de nosotros solamente hay cielo. Imagínate a toda la gente viviendo cada día por el día de hoy. Imagine all the people living for today. Imagínate que no hay países. En un momento en que los discursos de estados nacionales nos han llevado a todas las barbaridades que ustedes se puedan imaginar, desde las guerras de Yugoslavia en adelante. No es tan difícil de hacer. Y esta que viene, la más difícil de todas. Nada por qué matar y nada por qué morir. Nothing to kill or die for. Y tampoco una religión. Él aclaró muchas veces que cuando habla de religión él no está mencionando la fe, ni está mencionando la creencia. Lo que está mencionando es el fanatismo en nombre de las religiones, que bueno, hemos tenido bastante de eso, ¿no? Ya hemos vivido Al-Qaeda, Estado Islámico, proliferación de sectas. El papel de los conflictos religiosos en nuestra época se ha vuelto mucho más grave que incluso de lo que era en ese momento. Entonces él se imagina que no hay ese tipo de lecturas que nos lleven a las violencias en nombre de las creencias del uno y del otro. And no religion too. Imagínate a toda la gente, imagine all the people living life in peace, viviendo la vida en paz. Es que no suena ni tan complicado, ¿sí? Entonces ahí dice, bueno, tú dirás que yo soy un soñador, pero yo no soy el único. Espero que algún día tú te puedas unir a mí y que el mundo se vuelva uno solo. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Imagínate que no hay posesiones, o sea, esto es propiedad privada, imagínate tú. Yo me pregunto si lo puedes siquiera concebir. Que no haya necesidad de avaricia, pero que tampoco haya hambre, sino hermandad entre los hombres. Imagínate a todas las personas compartiendo el mundo. Imagine no possessions, I wonder if you can, no need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Así de simple y así de compleja y así de maravillosa es esta canción, que se volvió el himno de la utopía, de lo posible, de lo mejor. O sea, nosotros no estamos condenados a vivir existencias miserables y mezquinas. Nosotros podemos soñar y construir otros escenarios y otras posibilidades en lo que Tolkien llamaba el derecho a la imaginación, como una reivindicación de la libertad cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial, y él escribió El Señor de los Anillos precisamente para considerar otras posibilidades y otros mundos. La canción va a ser grabada en mayo de 1971 y va a ser lanzada en los Estados Unidos en octubre de 1971. Por eso estamos celebrando los 50 años. Y fue el tema número 3 en el lanzamiento en Estados Unidos y el primero en el Reino Unido entre 1975 y 1980. Esto es parte de un trabajo poético que John Lennon hizo con Yoko Ono. Eso va a tener un documental bellísimo, 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 el documental que se va a hacer a partir de la canción. Se lo recomiendo muchísimo porque en el documental, que fue filmado en el 71 y se publica en el 72, es grabado en el hogar de ellos, en la casa que tenían en Tittenhurst Park, en Ascot, en Inglaterra. Y también va a ser todo un fenómeno televisivo,
muy hermoso, o sea, el documental va a ser muy bello y ellos ya eran un fenómeno televisivo, ¿no? Acuérdense que cuando se hizo la primera transmisión vía satélite en la historia humana, se hizo con un concierto de los Beatles en 1967 que se llamaba Nuestro Mundo. Y ahí es la famosa historia de cuando a John Lennon se le fue la voz durante 10 minutos cuando le dijeron que 400 millones de personas en el mundo entero lo iban a ver simultáneamente. Y hubo que empezar más tarde porque no le salía la voz del pánico tan berraco. Ellos saben eso. Ellos saben lo que significa el poder y el impacto de sus palabras. Y hacen ese documental. Y hacen esa canción absolutamente maravillosa en plena conciencia de lo que significa y lo que eso da y entrega al mundo. Y eso es parte de lo que hace a John Lennon uno de los grandes profetas de las posibilidades de un mundo mejor. Entonces, cuando él hace Imagine, nos lleva a cantar la utopía. Nos lleva a cantar la posibilidad de que las cosas puedan llegar a ser de una manera diferente. ¿Qué significa la utopía? Significa que no tenemos que resignarnos a vivir tiempos sombríos, que no es solo en las sombras que nosotros caminamos, es en la luz, y en la luz de la posibilidad de inventar y creer y buscar la construcción de mundos mejores. ¿Qué es lo que propone Imagine? Hermandad. ¿Qué es lo que propone Imagine? Compartir. Vivir juntos en la tierra y poderla disfrutar juntos y deshacernos de una gran cantidad de motivos para las guerras y fundamentalmente motivos para matar o motivos para morir por algo. Eso es lo que nos propone. Y todo eso que él dijo hace 50 años no solamente sigue siendo más vigente ahora que cuando lo cantó, porque todos los motivos por los cuales él nos invita a soñar siguen siendo motivos que nosotros desearíamos realmente transformar, sino que ahora más que nunca es necesaria esa utopía, ahora más que nunca es necesaria esa luz, en estos tiempos tan inciertos en los que estamos viviendo, ahora, en pandemia, después de los confinamientos, con las secuelas de la incertidumbre, en tiempos sombríos, es cuando necesitamos cantar Imagine, es cuando necesitamos la utopía. Y es por eso que estamos celebrando en este momento los 50 años del momento en que John Lennon, inspirado él y Yoko Ono, van a cantar para el mundo lo que sería la canción más utópica de todas, Imagine. Entonces, desde los espacios de la utopía, desde los sueños de mundos mejores, desde la brújula de la luz en tiempos sombríos, desde la lucidez impresionante de John Lennon y Yoko Ono como creatividad y como inspiradora también, desde el espíritu mutante y brillante de los Beatles, desde la década que fue capaz de prefigurar universos más hermanables, más humanos y más solidarios para toda la humanidad, en la narración de Ana Uribe. Para ustedes feliz día, cualquiera que ese día sea. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia. Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, Daniel Moreno Franco, grabado en Los Gatos Estudio, la edición y la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca, de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.